En nuestra anterior sesión, no me acuerdo bien, quiero ver si es que habíamos terminado de ver bien lo que era hasta el contrato de personal, lo que era la inducción, a ver si es que me pueden recordar, por favor, coleguitas, a ver si es que por ahí alguien me puede hacer acordar, si es que habíamos terminado de ver todo lo que eran las entrevistas, la selección, todo ello, para poder pasar ahora a lo que es legislación laboral, ¿ok? Fue en nuestra sesión el día jueves pasado, miércoles pasado, que me parece que sí lo habíamos culminado. Si no, igual de todas formas, vamos a dar un pequeño, en las últimas, por lo menos en la última partecita, vamos a hablar un poquito de ello. Entonces voy a compartir la pantalla, permítanme un momentito, por favor. Listo, ahora sí está cargando para que pueda compartir la pantalla y que podamos visualizar nuestro material. Ok, perfecto. Y es que en nuestra anterior sesión, en nuestro tema número 2, habíamos estado viendo sobre lo que era el reclutamiento y la selección, habíamos estado viendo las técnicas de selección y habíamos entrado un poquito al contrato de trabajo, que vamos a de repente recordar algunas partecitas por acá, claves que habíamos visto sobre qué era el contrato. Y es que el contrato, ya que vamos a hablar ahora de legislación laboral, el contrato de trabajo era... el contrato era la formalización, el proceso por el cual mi candidato ganador se volvía mi trabajador. Habíamos estado viendo que este contrato puede ser escrito o puede ser verbal, siempre y cuando la validez tiene que ir de la mano con la planilla, ¿ok? La validez tenía que ir de la mano con la planilla. Ahora, habíamos visto también cuáles son las partes que debía contener este contrato. Uy, está un poquito lento, me parece. A ver, ya está. Habíamos visto cuáles son las partes que debía contener este contrato de trabajo, que era, iniciando con el título, la identificación, los términos, ¿ok? Que habíamos estado viendo en realidad general, de una manera un poco general el contrato, porque en nuestra siguiente sesión, ¿ok? En nuestra sesión del día miércoles, íbamos a profundizar aún más con el contrato de trabajo, ¿ok? Vamos a profundizar aún más con él. Sin embargo, vamos a hablar de una parte del contrato. Bueno, primero vamos a ver la inducción y en el seguimiento vamos a regresar con el contrato. Entonces, los primeros 3 pasos estábamos hablando de que era el proceso para que yo pueda seleccionar a mi candidato ganador. El cuarto paso hasta el quinto paso ya es el proceso mediante el cual yo trabajo con mi nuevo trabajador, ya no con candidato, sino con mi nuevo trabajador. Y acá también me va a incluir lo que es la planilla. ¿Qué incluye estar en la planilla? ¿Ok? Lo que incluye estar en la planilla es, es convertirme en trabajador. ¿Y qué involucra una inducción? Una inducción son la capacitación, porque la inducción es eso, es la capacitación que se le va a realizar al trabajador para que pueda ingresar a realizar sus labores. Esta inducción va a tener 2 partes, la inducción general y la inducción específica, y ambas tienen que ser debidamente evaluadas. Por eso tenemos como tercera cápita la evaluación. En la inducción general, ¿ok? ¿De qué es lo que se va a tratar con el trabajador? En esta inducción general se van a tratar, el mismo nombre lo dice, se va a tratar en temas generales sobre la empresa, como políticas, como por ejemplo, normativas también que se puedan tener dentro de la empresa. Se van a trabajar también, por ejemplo, em, inducción, especificaciones generales, por ejemplo, el área de la empresa, cómo está conformada, compañeros de la empresa, y en esta parte también vamos a ver lo que va a ser la socialización. ¿Qué es la socialización? Sobre todo cuando los trabajadores son nuevos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno recién ingresa a una empresa, siempre entra con un poquito de miedo, un poquito de nervios, y también de repente con un poquito de incomodidad porque no conoce a nadie. Eso es normal, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos a un lugar, a un sitio nuevo,
Por más personas sociables que seamos, por más extrovertidos, siempre entramos con un poco eso de no conozco a nadie, un poco de incomodidad. Lo que se busca en la empresa a través de la inducción general no solamente es dar las pautas de la reglamentación general, sino también se hacer que el trabajador pueda empezar a socializar, involucrar a mi nuevo trabajador con mi grupo de trabajadores ya existente. No, por eso decíamos de que esta parte, cuando convocamos un reclutamiento interno, yo ya me puedo saltar esta inducción general. ¿Por qué? Porque mi trabajador ya conoce la empresa, ya está socializado, ya no es necesario, pero cuando el trabajador es nuevo, sí va a ser necesario hacer este proceso tanto de integración con sus compañeros como también de introducción a la empresa a través de las políticas que ésta tenga. Esta inducción general suele estar a cargo del área de recursos humanos. Recursos humanos suele estar a cargo de la inducción general. Y por otro lado tenemos la inducción específica. En la inducción específica lo que nosotros vamos a ver va a ser... primero, esta inducción específica ya va a estar a cargo directamente del jefe inmediato. ¿De qué se va a encargar esta inducción específica? De introducir al nuevo trabajador, pero ya en lo que va a ser netamente su puesto de trabajo. Es decir, en la inducción específica vamos a hablar sobre sus labores, sobre lo que tiene que hacer ya en su trabajo, ¿no? Como por ejemplo, qué máquinas de repente van a utilizar, cuál es la plataforma que utilizan, cómo se va a desenvolver en su trabajo. Ahí, en esta inducción general, pero en esta inducción específica ya hablamos netamente de ello. Y la evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy haciendo una capacitación es para que mi trabajador aprenda. Y la mejor manera en la que me puede demostrar que ha aprendido es a través de una evaluación. Se me olvidaba, también en la inducción general debería incluir lo que va a ser la primera capacitación de seguridad y salud de este trabajador. No recordar que por la ley 29783, esta ley en esta ley es obligatorio que los trabajadores tengan por lo menos, si no me equivoco, 4 capacitaciones al año sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la inducción, debo aprovechar este momento para que mi trabajador pueda realizar su primera capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. Y después de ello ya voy a tener lo que va a ser el seguimiento. Y es que hasta este punto del seguimiento, yo todavía no sé si es que he contratado a la persona ideal. Puedo tener la seguridad de haber contratado al mejor trabajador. ¿Ok? Hasta ahí puedo tener esa seguridad de que he contratado al mejor candidato, pero yo todavía no voy a saber si es que he contratado verdaderamente al mejor trabajador o a la persona indicada para este puesto. Y eso recién lo voy a poder ver en el seguimiento. ¿De qué trata el seguimiento? El seguimiento, su mismo nombre lo dice, dar seguimiento a mi nuevo trabajador, estar supervisando, evaluando o de repente observando su productividad, su eficiencia, su actitud, su conducta, su desempeño, todo ello. ¿Ok? En esta parte voy a observar todo aquello sobre mi trabajador. Y acá, por ejemplo, va a entrar un tema importante donde nos vamos a cuestionar nosotros. Vamos a decir, ¿y qué pasa si la persona que he contratado no es la persona ideal para el puesto? ¿Ok? ¿Qué pasa si esta persona yo contraté o que yo le hice pasar el proceso, todo, pero a la hora de la hora no demuestra el desempeño que yo necesito o no tiene los conocimientos o de repente no refleja la experiencia que tiene? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿No? Ya me quedé con ese trabajador. ¿Ok? En este caso, primero que nada, nunca culpes al trabajador. ¿Ok? Si tú contrataste a alguien y no es la persona que esperabas para ese puesto, no es culpa del trabajador, así que no culpes ni reniegues contra el trabajador. Es tu responsabilidad como reclutador. ¿Por qué? Porque tú tenías que elegir a la persona mejor capacitada. ¿Ok? Y si no la elegiste es porque te equivocaste. En uno de estos pasos te equivocaste. ¿Ok? Te equivocaste. No vamos a saber exactamente en cuál, ¿ok? Pero ya hubo ahí el error. ¿Y qué se hace cuando hubo el error?
¿ok? Como quien dice, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestro error. Así que cuando ya tenemos, cuando hemos contratado a la persona que no es la adecuada para el puesto, vamos a tener que asumir las consecuencias que nos va a costar y nos va a costar dinero. ¿Ok? Pero nos va a costar. Tenemos dos opciones. Ahí vamos a tener que evaluar mucho la capacidad, vamos a tener que evaluar mucho el contexto en el que nos encontremos. Pero hasta acá tenemos dos opciones. Una de mis opciones va a ser la capacitación. Poder invertir en este trabajador y capacitarlo hasta que logre el nivel deseado o el nivel que necesitamos. Es decir, capacitarlo todo lo que podamos hasta que logre el nivel que queremos. Y la segunda opción es el despido. ¿Ok? Pero ahora ya nosotros sabemos que para despedir a un trabajador no es tan fácil, no es tan sencillo, no es simplemente como que yo digo, yo quiero despedir y listo, no. ¿Ok? Sino que para eso vamos a tener lo que es el periodo de prueba, el famoso periodo de prueba. ¿De qué nos habla este periodo de prueba? Primero, el periodo de prueba para los trabajadores operativos, ¿ok? Suele ser hasta 3 meses, máximo 3 meses. Puede ser menos, dependiendo de la empresa. Si yo como empresa quiero dar una semana, un mes de periodo de prueba, puedo hacerlo, pero lo máximo que puedo dar son 3 meses. Para trabajadores de confianza, ¿ok? Trabajadores que sean designados bajo cargos de confianza, se pueden dar hasta este periodo de prueba se puede extender hasta un máximo de 6 meses. Y para trabajadores de cargos directivos se puede extender hasta un año. Ok, puede ser menos, pero por esos tres tipos de cargos es hasta lo máximo que se puede extender. Operativos 3 meses, personal de confianza 6 meses y personal directivo un año. Este periodo de prueba, ¿qué involucra? Involucra una protección contra el despido arbitrario para la empresa. Este periodo de prueba no es beneficioso para el trabajador, pero sí es muy beneficioso para la empresa. ¿Por qué? Porque este periodo de prueba me va a decir, si tú crees que ese trabajador no es la persona ideal, tú puedes despedirlo en cualquier momento durante estos 3 meses. No tienes que tener una prueba, no tienes que tener evidencias, no tienes que tener ni siquiera, tienes que tener justificación. Simplemente durante estos 3 meses tú puedes agarrar y puedes disponer de este trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De repente yo llevo trabajando un mes, perdón, ya 2 semanas en la empresa. Ok, me contrataron todo, yo trabajo 2 semanas en mi empresa. En esas 2 semanas podría venir mi jefe o el encargado y decirme, Vania, muchas gracias por tu servicio, muchas gracias por ese tiempo que has prestado tus servicios, pero ya no, hasta acá nomás. ¿Ok? Sería válido, sería completamente válido, siempre y cuando en mi contrato me hayan estipulado en una de las cláusulas que tengo los 3 meses de periodo de prueba. ¿Ok? Ahora, eso que sí, ojo, aunque yo esté en mis 3 primeros meses de periodo de prueba, desde el día 1 tengo que estar en la planilla y me pagan todo lo que me corresponde, mi sueldo, mis beneficios, todo. Ahora, supongamos que estas 2 semanas yo trabajé, me agradecieron por mis servicios y me mandaron a mi casa. Perfecto. ¿Ok? Si es que ese fuese el caso, no hay problema. ¿Ok? Simplemente me tienen que pagar lo que yo he elaborado estas 2 semanas y listo. ¿Ok? Si trabajé de repente 2 meses y vienen y me dicen que ya no voy a continuar en la empresa porque no pasé el periodo de prueba, también es completamente válido. ¿Ok? Pero sí, por ejemplo, cuando yo paso el mes de servicios, ahí sí me tienen que dar lo que es mi liquidación de beneficios truncos. Cuando yo he pasado un mes de servicio, ya me corresponde mi liquidación de beneficios truncos. ¿Ok? Y por ejemplo, ahora supongamos que yo entré a laborar a la empresa hoy día y hoy mismo vienen y me dicen, Vania, ya no continúas porque no has dado la talla para el puesto. ¿Ok? Eso les pasa a muchas personas y uno podría decir, pero ¿cómo van a decir que no he dado la talla para el puesto si no he estado ni un día, he estado un par de horas? ¿Cómo me han podido evaluar en ese par de horas? Eso se puede hacer, eso es válido, sí, sí es válido. Por el periodo de prueba es completamente válido. Por eso decimos que este periodo de prueba es muy beneficioso para la empresa, pero no para el trabajador. ¿Ok? Porque el trabajador recién va a poder tener su estabilidad laboral una vez que pase este periodo de prueba. Por eso siempre que firmemos nuestro contrato hay que leer bien esas partecitas donde nos hablan sobre términos, condiciones y entre ellos está el periodo
de prueba. Y muy bien, estimados, y ya que con todos esos temas estamos ya tocando lo que es legislación laboral, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es precisamente ello, legislación laboral. ¿Cuáles van a ser cuáles van a ser nuestros objetivos de nuestra sesión? Uno, vamos a ver conceptos básicos, vamos a ver características de la legislación, vamos a ver los regímenes laborales en el Perú y los derechos y deberes de los trabajadores, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar hablando primero por legislación laboral. Cuando escuchamos la palabra legislación laboral, se nos deberían de venir dos cosas a la mente: legislación, leyes, y laboral, trabajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo. ¿Ok? La legislación laboral es eso, son las leyes que van a regular el trabajo. Ahora, ahora vamos a hablar un poco sobre esta legislación. Esta legislación laboral nos va a hablar sobre beneficios, derechos, deberes que tienen los trabajadores y las empresas. ¿Ok? No significa que la legislación únicamente se va a enfocar en qué beneficios tiene de repente el trabajador. No, la legislación se tiene que enfocar tanto en los derechos y deberes que tiene el trabajador con su empresa y los derechos y deberes que tiene la empresa con su trabajador. Esta legislación laboral lo que busca es mantener regulada la relación laboral. Ahora, dentro de la legislación laboral, nosotros vamos a tener dos ramas: la rama individual y la rama del derecho colectivo. Vamos a empezar a hablar de la rama del derecho individual, que esa es la que vamos a enfocar la mayoría de nuestro curso. ¿Ok? Cuando hablamos de la rama individual, estamos hablando de los deberes y derechos que tiene cada trabajador como individuo, como persona, es decir, derechos y deberes que él tiene, que le van a corresponder únicamente a él y que no van a ser afectos por otras personas, es decir, que otras personas no van a intervenir en mi derecho. Por ejemplo, ¿no? Si es que hablamos de derecho individual y no vamos a ir al derecho laboral, al derecho individual laboral, sino que vamos a hablar por lo general. Un derecho individual mío es, por ejemplo, la libertad. Yo tengo derecho a la libertad, ¿ok? A la libertad, ya, vamos a poner a la libertad de expresión. Yo tengo derecho a la libertad de expresión. Es un derecho individual porque es mío. Este derecho individual no debe verse modificado o no debe verse de repente suspendido o alterado por otra persona. ¿Ok? Es decir, no puede venir otra persona y decir, ¿saben qué? No me gusta su tono de voz y no quiero que hable. Y no me podrán decir, cambia tu tono de voz o no hablas. No, ese es mi derecho, ¿ok? Que no se puede ver alterado por nadie, ni tampoco nadie puede ir y de repente apelar o abogar por este derecho, ¿ok? Simplemente es mío. Y el derecho colectivo es el derecho en el que se juntan un grupo de personas que tienen alguna característica o varias características en común, un grupo de personas que tienen alguna o varias características en común y abogan en conjunto por sus derechos. Y, por ejemplo, ¿cuáles son o cuál es el mejor ejemplo de estos derechos colectivos? Va a ser el sindicato. Y es lo que vamos a tratar ahora. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acerca del sindicato y después vamos a continuar con el derecho individual. ¿Y de qué nos habla este sindicato de trabajadores? ¿Ok? Vamos a ver. Primero, no antes de hablar del sindicato de trabajadores, vamos a hablar sobre los sindicatos en general. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es cuando un grupo de personas que tienen alguna característica en común, ¿ok? Que puede ser el mismo oficio, profesión, especialidad, ¿ok? O algo, o que trabajan en el mismo centro, se unen para la defensa de sus derechos comunes, es decir, de sus derechos comunes. Ahora, los sindicatos, hay muchos tipos de sindicato. Por ejemplo, tenemos el sindicato de profesión o de gremio, que es cuando personas que ejercen la misma profesión, ¿ok? Se unen para formar su sindicato, ¿ok? Supongamos, yo soy abogado y digo, voy a crear el Sindicato Nacional de Abogados del Perú, donde toda aquella persona que sea abogado o abogada se va a poder unir.
No importa si tú eres abogado del sector público, no importa si eres abogado en el sector privado, no importa si eres abogado independiente, no importa si eres abogado pero trabajas de manera freelance, no importa si eres abogado pero no estás ejerciendo. Mientras tú seas abogado, ¿ok? Te vas a poder unir a este sindicato. Ese, por ejemplo, sería un sindicato de profesión. Otro sindicato, el sindicato de actividad, por ejemplo. Yo trabajo como cajero y digo, yo trabajo como cajero y digo, voy a convocar el Sindicato Nacional de Cajeros del Perú, donde toda aquella persona que esté elaborando como cajero se va a poder unir a este sindicato. No importa si tú eres cajero en el sector público o privado, no importa si tú eres administrador, eres abogado, no importa si eres psicólogo, si eres arquitecto, si eres ingeniero, no importa. Mientras estés trabajando como arquitecto, perdón, como cajero, te vas a poder unir a nuestro sindicato. Es decir, no importa tu profesión, no importa tu ámbito de laboral, sino que lo que importa es que ejerzas la actividad de cajero. Entonces, por ejemplo, ese es un sindicato de ocupación o de actividad, ¿no? Y tenemos el sindicato de trabajo, ¿no? Que cuando las personas que laboran en un mismo centro de trabajo, que es lo que tienen en común, se unen para formar su sindicato, que es en el que nos vamos a enfocar, en el sindicato de trabajo. ¿Y cuál es la función principal que tiene un sindicato de trabajo dentro de una empresa? Su función más importante, su función primordial va a ser la defensa de sus derechos, ¿ok? La defensa de sus derechos y poder buscar bienestar laboral. El sindicato va a tener el sindicato, su principal objetivo va a ser defender y hacer respetar los derechos dentro y fuera de su ámbito laboral. El sindicato no únicamente se va a encajar o se va a dirigir para contra el empleador, ¿no? No, cualquier entidad, cualquier persona que vulnere sus derechos, ¿ok? El sindicato se puede manifestar. Por ejemplo, no supongamos que yo trabajo en la empresa, no lo sé, en la empresa Rambla, ¿ok? Trabajo en la empresa Rambla y una comisaría, ¿ok? Una comisaría, supongamos, está en los policías de una comisaría están prohibiendo el derecho de entrada a mis trabajadores. ¿Ok? Simplemente está prohibiendo el libre tránsito de mis trabajadores o el ingreso a la empresa. ¿Ok? Entonces yo como sindicato no significa que únicamente voy a tener potestad de defender ante mis trabajadores, de defender a mis trabajadores ante el empleador. No. Yo como sindicato tranquilamente puedo ir y puedo defender a mis trabajadores frente a esta otra institución que está vulnerando nuestros derechos. ¿Y cómo se constituye un sindicato dentro de una empresa? Para empezar, el sindicato debe tener mínimo 20 trabajadores o 20 personas dentro de él. ¿Ok? Tiene que tener mínimo 20 personas inscritas. Por lo tanto, si mi empresa no tiene 20 trabajadores dispuestos a sindicalizarse, no vamos a poder formarlo, ¿ok? Si mi empresa, por ejemplo, tiene 15 trabajadores, no se va a poder formar un sindicato porque no llego al número de 20. Si mi empresa tiene 50 trabajadores, pero solo 10 se quieren sindicalizar, el resto no, no voy a poder formar un sindicato. Primero debo buscar que cuando menos 20 personas deseen sindicalizarse. Una vez que yo ya tenga esas 20 personas, lo que voy a hacer es convocar a una asamblea general, donde van a asistir todos los trabajadores interesados. En esta asamblea vamos a aprobar el estatuto. ¿Qué es el estatuto? Son las reglas, las normas que van a haber dentro del sindicato. ¿Ok? Y vamos a elegir una junta directiva. Esta junta directiva también se les va a conocer como los dirigentes del sindicato. Esta junta va a estar conformada mínimamente por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Mínimamente por ellos. Entre más grande sea el sindicato, más vamos a poder ampliar los puestos dentro de esta junta directiva de el sindicato. Y después, ¿qué va a hacer esta junta directiva? Se va a personar al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Trabajo va a entregar una copia de la asamblea aprobada, de la asamblea general
donde aprueban la creación del sindicato, es decir, donde todos están de acuerdo con conformar el sindicato o la mayoría según votación en todo caso. Después vamos a entregar una copia de nuestro estatuto, la planilla de nuestra junta directiva, es decir, la lista de trabajadores que van a conformar esta junta directiva y la planilla o la lista de trabajadores que se van a sindicalizar en este sindicato. Una vez que yo entrego todo ello, y junto también con la razón social de mi sindicato, es decir, el nombre de mi sindicato. Y una vez que yo entrego todo ello, en cuestión de unas horas, el Ministerio de Trabajo me va a emitir una resolución dando el alta a mi sindicato, es decir, conformando ya mi sindicato. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo formar un sindicato en cuanto a documentación y ojo, también acá importante, no necesito la aprobación del empleador para formar el sindicato. Ok, es importante también mencionar eso. No necesito que mi empleador me apruebe, me acepte formar el sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato, a pesar que puede ser un sindicato de trabajo, es decir, un sindicato interior de la empresa, es una entidad completamente independiente de la empresa. Y en este sentido, vamos a hablar un poquito de la independencia del sindicato. Como el sindicato, a pesar que se ha formado porque los trabajadores tenemos en común que trabajamos en la misma empresa, ok, el sindicato va a ser completamente independiente a la empresa, en el sentido en el que, por ejemplo, no uno, económicamente el sindicato tiene que valerse por sí solo. ¿Ok? El sindicato económicamente tiene que ser independiente. No es que la empresa tiene que destinar de repente un presupuesto mensual al sindicato, no. Pero de hecho el sindicato, como toda organización o como toda institución, necesita dinero para poder llevar sus propios gastos, para poder existir, necesita dinero. ¿Y de dónde va a sacar mi sindicato este dinero? Este dinero lo van a sacar a través de la cuota sindical. Y es que las personas que han aceptado sindicalizarse van a tener que dar una cuota sindical. Esta cuota va a equivaler dependiendo de lo que se haya aprobado en el reglamento, en el estatuto. He visto sindicatos que han llegado a trabajar con cuotas de hasta 5 soles, como sindicatos que también he visto que son de 100, 150 soles. No es una de las más altas que yo he visto. Por lo general no suele ser tan alta esta cuota sindical. ¿Ok? Pero una de las más altas que yo he visto sí han sido sindicatos de 150, 200 soles, que aportan mensualmente los trabajadores a su sindicato de trabajo. Ahora, segundo, este sindicato, no puede obligar a nadie a sindicalizarse, así como tampoco la empresa no puede prohibir a nadie sindicalizarse, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a ver, ahorita regresamos a la anterior diapositiva, vamos a ver sobre la afiliación de los trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos de un trabajador para afiliarse? Uno, si es un sindicato de interno de la empresa, tiene que ser trabajador de la empresa para que se pueda sindicalizar. Y cuando hablamos de trabajador, nos referimos a que debe estar en la planilla de la empresa. ¿Ok? Que tiene que estar en la planilla. Recordar, si yo no estoy en la planilla de una empresa, si me están pagando de repente por recibo, por honorarios, no soy trabajador de esa empresa. Así que para sindicalizarme, tengo que estar en la planilla. Segundo, no formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza. ¿Por qué? Porque por lo general el sindicato, el sindicato está ahí para negociar. Y con la otra parte con la que precisamente busca negociar es el empleador. Y se considera que el personal directivo, el personal de confianza, son mano derechos o son equipo, son team del empleador. Entonces no podría tener en mis filas al juez y parte, ¿ok? No podría estar representando a la misma persona con la que voy a debatir. Es por eso que los sindicatos generalmente no permiten la sindicalización de personal de dirección o de confianza, salvo que el sindicato lo permita. Ok, si el sindicato lo permite, bien, pero por lo general el sindicato no lo va a permitir y está en su derecho el sindicato. Asimismo, como también mi libertad sindical. Una empresa puede tener más de dos sindicatos, puede tener más de un sindicato, sí, puede tener más de un sindicato. Eso va a depender también del tamaño de la empresa y necesidades. Pero supongamos que mi empresa tiene 2 sindicatos, ¿ok? Yo me quiero sindicalizar.
Yo o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B, pero no puedo pertenecer al sindicato A y al sindicato B a la vez. Solo puedo pertenecer a uno o a ninguno. Si de repente yo no me quiero sindicalizar con ninguno, perfecto, eso también es parte de tu derecho y simplemente no te sindicalizas, ¿ok? No te vas a sindicalizar, eso no hay ningún problema. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen más de 20 trabajadores? ¿Qué pasa si mi empresa no tiene más de 20 trabajadores o de repente, o de repente no tenemos 20 personas que se quieran sindicalizar? Nos vamos a quedar sin representación, nos vamos a quedar sin alguien que nos pueda defender o representar. No, porque en este caso lo que los trabajadores pueden hacer es elegir a 2 delegados que se les va a denominar como delegados de base o delegados de trabajo, ¿no? Y que ellos van a poder ejercer representación ante 2 entidades, ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo con la misma prerrogativa que lo haría un sindicato. Es decir, estos 2 delegados, el sindicato puede representar a sus trabajadores ante cualquier entidad. Estos 2 delegados de trabajo que vamos a escoger únicamente van a poder representarnos ante nuestro empleador o ante el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que busca un sindicato? ¿Ok? ¿Qué es lo que busca un sindicato y qué relación tiene con recursos humanos? Bien, el sindicato y recursos humanos tienen un punto peculiar o un punto peculiar que tiene bastante similitud. Y es que el sindicato, su objetivo principal es buscar el bienestar de sus trabajadores. Y en recursos humanos también buscamos eso. En recursos humanos nosotros también buscamos hacer respetar los derechos del trabajador, con la diferencia de que en recursos humanos a la par también tenemos que cuidar los intereses de la empresa. Así que recursos humanos y los sindicatos deberían tener una relación estrecha de trabajo, ¿ok? Ya sea como asesoría, ya sea como consulta. De hecho, para este descuento de la cuota sindical, por lo general, recursos humanos directamente realiza el descuento de planilla a los trabajadores sindicalizados y ese monto de dinero se destina directamente a las cuentas de los sindicatos. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo práctico sobre cómo debe ser la función adecuada de un sindicato, ya que en los últimos años los sindicatos han perdido bastante credibilidad o la imagen que tiene un sindicato se ha visto bastante dañada por personas o por directivas que no han hecho bien las cosas. Pero acá vamos a hablar sobre el claro ejemplo de cómo debe actuar un sindicato. Por ejemplo, si vemos esta imagen del avión y del camión de bomberos, muchos podemos recordar este lamentable accidente en el año 2022, en noviembre del 2022, donde lamentablemente fallecieron 3 bomberos, ¿ok? 2 en el acto y uno meses después de un largo intento de recuperación, pero que no se pudo. ¿Ok? Que esto nos dejó el saldo de 3 bomberos fallecidos. Ahora, vamos a ver qué pasó acá. ¿Ok? Para los coleguitas que no recuerden mucho este caso, lo volvemos a recordar. ¿Ok? En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la provincia del Callao, en la ciudad de Lima, eh, se había autorizado al mismo tiempo para que un camión de bomberos realizara un simulacro y para que un avión de la empresa LATAM pudiese despegar. Ambos habían recibido la autorización. ¿Ok? Lo que ocasionó de que ambos, al entrar a la pista de aterrizaje casi simultáneamente, se pudiera dar inminentemente un choque que no pudieron evitar, tanto el piloto del avión como el piloto del camión de bomberos. Ahora, ¿qué pasó? Después de este accidente, la división de criminalística del Callao vino y pretendió, o no pretendió, se llevó inmediatamente, o procedió con la detención inmediata de los 2 pilotos del avión. Ok, vino y se los llevaron detenidos, lo cual era un acto totalmente apresurado, totalmente, sin fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto había sido claro que había sido un accidente. Ahora, las causas del accidente aún no estaban esclarecidas, no se sabía qué es lo que había pasado.
¿ok? Y la policía, al llevarse detenido a los dos pilotos, ¿ok? Estaba yendo en contra o estaba apresurando un proceso que aún no se había iniciado, acto que era totalmente injusto y fuera de lugar. ¿Quiénes fueron los primeros que se percataron de este hecho y que alzaron la voz en protesta? No fue la empresa LATAM, no fue la misma empresa LATAM, tampoco fue directamente las empresas administradoras de los aeropuertos, que ahora sabemos que ellas fueron las responsables. ¿Ok? Los primeros que alzaron la voz en forma de protesta fue el sindicato de pilotos, el de pilotos de LATAM, que dicho sea de paso, ¿no? Uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú son los sindicatos es el sindicato de trabajadores de LATAM, es uno de los más grandes que tenemos. ¿No? Y ellos alzaron la voz y dijeron lo que les he manifestado hace un momento, ¿no? Uno, que este hecho está siendo, primero que nada, totalmente injusto porque a sus compañeros se les estaba negando la atención médica, atención psicológica, atención, orientación judicial al llevarse los detenidos a tomar sus declaraciones, ¿no? Porque ellos también habían sido víctimas de un accidente, por lo que ellos también les correspondía primero su evaluación médica antes de cualquier proceso legal o cualquier proceso administrativo. Y segundo, porque al llevarse detenidos a sus dos compañeros, inmediatamente se estaba dando a entender a la opinión pública de que había responsabilidad en ellos por este accidente, lo cual era muy prematuro porque aún no se había iniciado las investigaciones y por el contrario, esto podía provocar que las investigaciones no se den de manera adecuada, ¿ok? O que no se investiguen las causas reales. Y esta queja, por lo tanto, ellos pedían que se liberara a sus compañeros de manera inmediata. Y esta queja fue respaldada por la IFALPA, que es la Federación Internacional de Pilotos Aéreos. Podríamos decir como si fuese ya em, como si fuese un sindicato de sindicatos ya, pero internacionalmente, ¿no? Y ante la presión ejercida es que la de Pinkri inmediatamente en cuestión de horas liberó a los dos pilotos. Y es que esa es la verdadera función que debe ejercer un sindicato, ¿ok? Siempre buscar, ¿ok? Que se respeten los derechos de sus trabajadores, siempre buscar el beneficio de sus trabajadores, que en este caso lo hicieron correctamente, ¿ok? Y eso es lo que debe buscar un sindicato, sino que lamentablemente en los últimos años la palabra sindicato se ha visto manchada, por así decir, por diversas acciones que se han realizado que han sido completamente incorrectas, porque así como hay bastantes cosas positivas que rescatar de un sindicato, también hay aspectos en los cuales no resultan tan o no tan o tan positivo mencionar un sindicato, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo en una ciudad, me parece que no me acuerdo si era Huancayo o Arequipa, ¿ok? Hubo la denuncia de un grupo de trabajadores de una empresa, no vamos a mencionar la empresa, que estaban denunciando de que ellos sin autorización, sin permiso, los habían inscrito para un partido político, ¿ok? O que sus firmas estaban en pliegos para poder inscribir a partidos políticos, firmas los cuales ellos no reconocían y nunca habían realizado, ¿no? Lo cual incluso a ellos les generaba preocupación porque eso era usurpación de sus identidades. Y después de hacer una investigación, todo lo que se realizó, se determinó de que estas firmas habían sido, o que estos pliegos, la información para estos pliegos, para estas firmas, había salido de las planillas de trabajadores sindicalizados de determinada empresa. Es decir, este grupo de trabajadores se habían sindicalizado, se habían ido a un sindicato, ¿no? Y al parecer dirigente o malos dirigentes o de repente por ahí alguna persona, no podría decirles la información exacta, ya que no sé exactamente cuál fue, quién fue el responsable, pero sí el hecho es que alguna de estas personas había utilizado esa información para hacerla pasar como que ellos estaban firmando por determinado partido político, ¿no? Entonces, y por aspectos así, ¿no? Sobre todo en el sector público, los sindicatos se han visto bastante dañados, bastante
alterados. Pero recuerden, contar con un sindicato en una empresa es bastante positivo, ¿ok? Y nosotros también poder sindicalizarnos en una empresa es bastante positivo, porque ahora estar en un sindicato no nos va a asegurar inmediatamente que nos vamos a quedar para siempre en esa empresa, que no nos van a votar. No, estar en un sindicato lo que te va a asegurar es que no se te van a cometer injusticias, ¿ok? Que vas a obtener mayores beneficios de los que tal vez la empresa puede ofrecerte. Entonces, eso es lo que busca un sindicato. Y esto es en cuanto al derecho colectivo. Pero ahora nosotros vamos a hablar del derecho individual, el derecho que le corresponde a cada uno como trabajador. Y para poder empezar a hablar de esos derechos, primero tenemos que hablar de los regímenes laborales. En nuestro país, por lo menos en Perú, nosotros tenemos dos grandes sectores laborales, el sector público y el sector privado. ¿Ok? Nuestro curso va a estar orientado al sector privado, pero vamos a hacer algunas menciones, algunos guiños a partir de ahora en adelante sobre el sector público, más que todo para poder marcar diferencias. Pero desde aquí hacia adelante, nuestro curso se enfoca en lo que es el sector privado. Y dentro del sector privado nosotros tenemos dos tipos de regímenes laborales. ¿Ok? El régimen laboral general y el régimen laboral específico. ¿Por qué tenemos dos tipos de regímenes laborales? Porque en la actividad privada no toda la actividad es igual, no todos los trabajos es igual. Por ejemplo, el administrador no tiene ni las mismas condiciones, ni las mismas responsabilidades, ni el mismo horario que, por ejemplo, un médico. Un médico en una clínica. No tiene lo mismo y ambos trabajan en el sector privado, pero no es igual porque, por ejemplo, el administrador de qué hora trabaja, supongamos de 8 a 5 de la tarde, muy bien. El doctor no puede trabajar de 8 a 5 de la tarde porque no es que yo voy 5:30 a la clínica privada, me siento mal, me duele el estómago, ya, venga mañana para su emergencia. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde se van los doctores y ya no vuelven. No, ellos trabajan con diferente tipo de horario, por lo tanto sus condiciones laborales son diferentes, así como tampoco no es lo mismo que el trabajador minero, ni que el trabajador de construcción civil, ¿ok? Ni que el trabajador artista, ni que la trabajadora del hogar. Entonces son diferentes actividades y por esas actividades es que tenemos que elaborar diferentes regímenes. Y por eso en el sector privado tenemos dos tipos de regímenes, régimen laboral general y los regímenes laborales específicos. Laboral general se le conoce como el general porque es el más conocido, el más utilizado en el sector público. Y los específicos que son leyes y normativas adaptadas para los diferentes tipos de actividad, tamaño de empresa, ¿ok? Que puede haber. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos las REMIPE, los regímenes laborales de la pequeña, de la micro y de la pequeña empresa. Tenemos por actividad el régimen de construcción civil, el régimen minero, el régimen del cirujano, el régimen del artista, el régimen de enfermera. Tenemos también de repente, también tenemos un montón. Tenemos el régimen del trabajador portuario, el régimen del trabajador agrario, el régimen del trabajador aeroportuario, el régimen, incluso también tenemos normativas para un sector o normas adaptadas que no son precisamente regímenes, sino que son normas adaptadas para un sector para un sector de trabajadores que cumplen con alguna peculiaridad. Por ejemplo, tendríamos lo que es el régimen de los trabajadores con VIH, por ejemplo, o el régimen de los trabajadores con TBC, el régimen del trabajador adolescente, también, por ejemplo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, son diferentes actividades, son diferentes situaciones, por lo tanto, también tienen que tener diferentes normativas. En este caso, el día de hoy, nosotros vamos a tocar vamos a tocar los regímenes que vemos a continuación, del régimen general, de la pequeña, de la microempresa, de construcción civil y minero. No los vamos a tocar a fondo, ¿ok? No vamos a profundizar. En el régimen general sí vamos a profundizar ya hasta que acabe nuestro curso, pero en los demás no vamos a profundizar ni los vamos a tocar a fondo. ¿Por qué? Porque son muy grandes. De hecho, nosotros en el Perú tenemos más de 39 tipos de regímenes especiales. ¿Ok? Son muy grandes y no podríamos tocar en el curso uno por uno a profundidad porque incluso tendríamos que llevar un curso por cada uno de ellos y no estoy segura si es que nos alcanzaría las 9 horas de un curso para poder cubrir toda la información que se tiene.
¿ok? Es por eso que no vamos a profundizar, sino que lo que vamos a hacer va a ser tocar aspectos generales, más que todo para que pueda quedar marcada la diferencia entre ellos. Y vamos a empezar por el régimen general. ¿De qué me habla o de qué trata este régimen general? Primero, me dice que está normado bajo el decreto legislativo 728, que eso vamos a conocerlo más como la ley de la productividad y competitividad laboral o ley general de trabajo o como se le conoce más coloquialmente, el régimen general. Esta ley este decreto legislativo 728 nos menciona, vamos, es muy amplio en realidad, ¿no? Su tubo es súper grande, súper amplio, pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar, como quien dice, a lo que nos interesa, a lo que estamos acá, que van a ser los derechos y beneficios, ya que estamos hablando del derecho individual, derechos y beneficios que le corresponden a cada trabajador. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar con los derechos y beneficios de los trabajadores de la 728. Y empezamos uno con la jornada laboral. Los trabajadores que laboran en este sector 728, ¿ok? En este régimen general 728, su horario máximo de labores es de 8 de la mañana, perdón, es de 8 horas diarias, ¿ok? 8 horas diarias y 48 horas semanales. No deben o no pueden trabajar o no deberían trabajar más de ese horario. Pero sin embargo, si por previo acuerdo con el empleador aceptan laborar horas adicionales, ok, pueden hacerlo, pero eso ya tiene que entrar bajo el pago de horas extras. Es decir, que esas horas adicionales tienen que ser compensadas. Ahora, también vamos a ver lo que es su remuneración, ¿ok? Los trabajadores que elaboran en este régimen, en este decreto legislativo 728, lo mínimo que tienen que ganar es la remuneración mínima vital, 1.025 soles. ¿Pueden ganar más? Por supuesto que sí, ¿no? Eso va a depender de la escala salarial de cada empresa, pero lo mínimo que deben recibir es la remuneración mínima vital. Estos trabajadores también tienen derecho a un descanso, a un día de descanso semanal obligatorio, es decir, ellos tienen que descansar una vez a la semana de manera obligatoria, ¿ok? Y este descanso tiene que ser 24 horas corridas, no es que pueden acumular horas libres para canjearlo con descansos, no, ¿ok? Sino que tienen que ser 24 horas corridas de descanso. Preferentemente ese día de descanso tiene que ser los días domingos, preferentemente. Pero si previo acuerdo con el empleador designan que sea otro día, no hay ningún problema. Y una vez que ese trabajador cumple el año de servicio, es decir, que lleva trabajando ininterrumpidamente un año, ¿ok? Le va a corresponder lo que van a ser sus vacaciones truncas, o perdón, sus vacaciones. No truncas, solo vacaciones. Su descanso vacacional, que en este caso del 728 va a equivaler a 30 días de descanso vacacional. Cumple el año de servicio. A partir de que llegó a cumplir el año de servicio, ya puede reclamar sus 30 días de vacaciones. Su liquidación de beneficios sociales también en caso que se vaya el trabajador, en caso que acabe su relación laboral, va a poder pedir junto con su sueldo que acumuló hasta el día en el que trabajó, su liquidación de beneficios sociales. Y hablando de beneficios sociales, a este trabajador de 728 le va a corresponder el pago de la CTS o la famosa compensación por tiempo de servicios, que en nuestra siguiente sesión, yo espero que nos alcance el tiempo en la siguiente sesión, si no en nuestra última sesión, vamos a aprender cómo tenemos que vamos a aprender cómo tenemos que calcular esta CTS. ¿Ok? Este se paga en mayo y en noviembre. ¿Ok? También el pago de la gratificación que se paga en julio y en diciembre. ¿Ok? Que corresponde a un sueldo completo. También en nuestra siguiente sesión o a más tardar en la última sesión, vamos a aprender cómo tenemos que calcular nuestras gratificaciones. Ahora vamos a hablar de y acá también hay algunos que no hemos mencionado, ¿no? Como por ejemplo, en la asignación familiar, ¿ok? Que a los trabajadores también les va a los trabajadores del régimen general también les va a corresponder su asignación familiar,
¿Ok? ¿Qué es la asignación familiar? Más adelante también lo tenemos explicado, pero vamos a ir dando acá un pequeño adelanto. La asignación familiar es un pago que van a percibir los trabajadores por parte de la empresa por tener carga familiar. Es decir, si yo tengo un hijo o varios hijos, ¿ok? Menores de edad, inmediatamente me va a corresponder que la empresa me adicione a mi sueldo 102.5 soles, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Más adelante también vamos a explicar un poquito más sobre esta asignación familiar. Y ahora aquí vamos a hablar sobre las contribuciones, que también son derechos que tiene el trabajador. Dentro en esta parte vamos a ver dos contribuciones. Contribuciones del trabajador y contribuciones del empleador. Vamos a empezar con las contribuciones del trabajador. ¿Cuáles son las contribuciones que el trabajador tiene que realizar de manera obligatoria? Estas van a ser la AFP o la ONP, ¿no? O el aporte a nuestro fondo de pensión. ¿Cómo se trabaja este aporte a nuestro fondo de pensión? Vamos a empezar a explicar. Todos los trabajadores, por derecho y por obligación, mensualmente de su sueldo tienen que disponer un porcentaje para que éste pueda ir a su fondo de ahorros de jubilación. ¿Ok? Y tenemos acá dos opciones, la AFP o la ONP. Cabe resaltar que ambos son obligatorios, ¿ok? Ambos son obligatorios de entregar. Pero vamos a enfocarnos primero un poquito en la ONP. ¿Ok? ¿Qué significa ONP? ONP, acá lo vemos, significa Oficina de Normalización Previsional, que también lo vamos a conocer como con sus siglas de SNP, que es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cómo funciona esta ONP o esta SNP? Mensualmente de nuestro sueldo vamos a tener que aportar el 13% de este sueldo. Supongamos que yo gano 2,000 soles, ¿ok? Supongamos que yo gano 2,000 soles. De estos 2,000 soles, yo todos los meses, si es que estoy en la ONP, de manera obligatoria voy a tener que aportar el 13% de estos 2,000 soles. El 13% de los 2,000 es 260 soles. Yo voy a tener que aportar estos 260 soles a mi ONP. Eso quiere decir que si mi empleador me paga 2,000 soles, en realidad lo que yo voy a tener así líquido para poder gastar va a ser 1,740 soles, porque 2,000 soles, perdón, porque 260 soles ya se fueron para mi ONP. ¿Cómo funciona la ONP? La ONP va a pedir el aporte obligatorio del 13% de los trabajadores que estén afiliados, desde el 13% del sueldo de los trabajadores que estén afiliados. Y es como si todos fuéramos a meter nuestro dinero a una misma bolsita. ¿Ok? Como si todos los trabajadores que en ese rato aportamos a la ONP, mandamos nuestro dinero a una misma fuente de aportes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace la ONP? La ONP, del dinero que nosotros mes a mes aportamos, de ese mismo dinero le paga a los actuales jubilados. Es como un sistema de donación de mi dinero, ¿ok? De lo que yo aporto mes a mes, le están pagando a los actuales jubilados, ¿ok? Mientras que cuando yo me jubile, yo voy a recibir mi pensión de lo que estén aportando en ese momento los actuales trabajadores, ¿ok? La ONP se guía más en base a los años de aportación, más que al dinero que hayas aportado. ¿Qué quiere decir? Supongamos de que, por ejemplo, la ONP tiene escalas de pensión de acuerdo a los años que has aportado. Por ejemplo, si tú aportas entre 5 y 10 años, ya te aseguras una pensión de 400 soles. Si aportas de 25 años a más, te aseguras con la pensión máxima que actualmente otorga la ONP, que es de 890 soles aproximadamente. ¿Ok? Ese es el máximo de pensión que actualmente otorga la ONP. Ese es así, su tope. Ahora, por ejemplo, supongamos de que yo mes a mes aporto a la ONP 200 soles y llevo 30 años aportando mis 200 soles. ¿Ok? Entonces yo voy a recibir, como yo ya superé los 25 años de aporte, yo ya me establecí
con el monto máximo de jubilación que me otorga la ONP, que va a ser 890 soles aproximadamente. Pero si, por ejemplo, viene alguien y aporta 10 años a la ONP, pero en esos 10 años, mes a mes, aportaba 2.000, 3.000 soles, supongamos, ok, esa persona únicamente se va a asegurar con su fondo de 400 soles. ¿Por qué? Porque solo aportó 10 años. La ONP no le importa cuánto dinero tú puedas dar, sino que le importa el tiempo que permanezcas. Esa es por un lado la ONP. Y por otro lado la AFP. ¿Cómo funciona la AFP? La AFP, que significa Administradoras de Fondo de Pensión, o también conocido como el Sistema Privado de Pensiones. La AFP es lo contrario a la ONP. ¿Ok? ¿En qué sentido? En la AFP, dependiendo nosotros tenemos actualmente en el Perú 4 AFPs: AFP Prima, Hábitat, Profuturo e Integra. Ok, son las 4 AFPs. Dependiendo de la AFP en la que tú te encuentres, te van a descontar un porcentaje. El porcentaje es diferente por cada AFP, no varía mucho. Ok, de una AFP a otra no es que el porcentaje tenga una variación considerable. Varía un poquitito, pero son diferentes. Aproximadamente te van a descontar entre el 11 y el 12% de tu sueldo, las AFPs. Menos que la ONP, sí, menos que la ONP. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, tú vas a aportar a tu AFP, supongamos un 11% de tu sueldo todos los meses, pero este aporte que tú estás guardando, que tú estás dando, lo estás llevando a una cuenta privada tuya. Es decir, tu propio dinero está administrado a una cuenta que solo está a tu nombre. Y tú, entre más aportes, más crece tu cuenta. Entre menos aportes, más estanca tu cuenta. ¿Ok? Pero estás aportando, aportando, aportando y tu AFP se va inflando. Y cuando llegue el momento en el que te jubiles, tu AFP te va a pagar tu fondo de pensión de tu mismo dinero. Van a sacar tu fondo de pensión de tu mismo dinero. Si aportaste mucho, recibirás una buena pensión. Si aportaste poco, recibirás una pensión bajita. Ahí va a depender de los años que tú hayas aportado. Es por eso que cuando muchas personas dicen, por ejemplo, se autoriza un nuevo retiro de la AFP, por ejemplo, no agarran y dicen, se autorizó un nuevo retiro de la AFP. Y muchas personas dicen, ¿y cuándo el retiro para la ONP? ¿Por qué los de la ONP no retiramos? Porque no tienes dinero guardado. En la ONP tu dinero no está guardado. En la ONP tu dinero ya se pagó con tu propio dinero a los actuales jubilados. Es por eso que no se van a autorizar retiros para los de la ONP, porque tu dinero se trabaja en fondo de donaciones. ¿Ok? En cambio, los de la AFP, ellos sí van a poder hacer retiros porque su fondo está guardado. Ahora, cada uno tiene su pro y su contra, ¿ok? No es que uno sea el positivo, el otro sea el negativo, no, ambos tienen su lado bastante bueno, como también ambos tienen sus lados que no son tan buenos, tan positivos, ¿ok? La cuestión es que cada uno pueda analizar cuál es el que le conviene, pero es importante mencionar que estas contribuciones actualmente son obligatorias. Uno como trabajador obligatoriamente tiene que escoger la AFP o la ONP, según le convenga, según desee, y mes a mes tiene que aportar de su sueldo. Y ahora nos vamos a los aportes. Vamos, ahora, allá, otro aporte, por ejemplo, allá, bueno, después hablamos de eso, en esta última sesión hablaremos de eso. Ok, y ahora vamos a ir a los aportes del empleador. ¿Ok? Mi empleador, ¿cuál es su obligación? Su obligación es pagarme mi remuneración mes a mes y adicional a ello me tiene que pagar primera obligación del trabajador, mi seguro social. ¿Ok? Mi seguro social. El empleador está obligado a dar o proporcionar un seguro médico a los trabajadores. Esto a través del seguro social. Acá tenemos dos opciones que puede optar en el régimen 276. Tenemos dos opciones que puede optar el empleador. Vamos a ver por un lado e-salud y el otro la EPS. Vamos a empezar por e-salud. En el caso de salud, en el caso de salud es un seguro cubierto al 100% para el trabajador, para su cónyuge, su esposo o esposa, y para sus hijos, hasta hace un tiempo, para sus hijos menores de edad.
Es decir, cuando mi hijo cumplía los 18 años, perdía su seguro social. Ahora no es así. El año pasado, en octubre, noviembre, se hizo una modificatoria y los hijos, hasta los hijos de los trabajadores asegurados, van a poder seguir contando con el seguro social hasta un tope máximo de 28 años. Es decir, hasta que mi hijo tenga 28 años, va a poder seguir contando con el seguro social, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Uno de ellos, ¿ok? Es que mi hijo no tenga su propia carga familiar, es decir, que mi hijo no tenga sus propios hijos. ¿Ok? Segundo, que mi hijo siga estudiando estudios de pregrado o, perdón, estudios básicos o estudios superiores de pregrado. Es decir, si mi hijo, supongamos, tiene 26 años, ¿ok? No tiene carga familiar, no tiene sus propios hijos y sigue estudiando en la universidad, por ejemplo, ¿ok? Presentando la documentación pertinente a salud, mi hijo todavía va a tener cobertura del seguro social. Pero si mi hijo tiene 18 años de repente, no tiene seguro social, perdón, no tiene su propia carga familiar, pero mi hijo, tampoco está trabajando, tampoco está estudiando, entonces tampoco le va a corresponder el seguro social. Ok, esto se ha extendido. Ahora, el empleador tiene que pagar por este seguro social el 9% adicional del sueldo. Ok, es decir, mi empleador tiene que pagarme mi sueldo completo y adicional el 9% que es para salud. Ese 9% mi empleador no me lo va a dar a mí, sino que va a aportarlo de frente a salud. Sí, por ahí Nancy levantó la manita. ¿Tenemos alguna consulta, algún aporte? Sí, Miss, buenas noches. Bueno, Tenía una consulta, ¿me escucha? sí, se escucha, dígame. Mire, lo que pasa, mi esposo aporta a lo que es a la EPS. Tengo mi hijo que está en la universidad y ha cumplido los 18 años. En automático, la empresa le ha informado que como ya tiene 18 años, ya no puede estar en el EPS y tampoco puede, ¿cómo se llama? Él solo quedarse en el Exalud. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Espérame, ahorita vamos a pasar a la EPS y ahí le aclaro ese punto, ¿ya? Porque si su esposo Gracias. estaría solo en salud y su hijo está estudiando y no tiene carga familiar, todavía le correspondería. Pero en Ok, EPS cambia. Ahorita le explico. Permítame llegar a la gracias. EPS y ya. Muchas gracias, Nancy. Listo, entonces, como les decía, estimados, ahora, mi empleador va a aportar el 9% adicional a mi sueldo. Es decir, si yo gano 2,000 soles, mi empleador lo que en realidad está pagando por mí son 2,000 soles más 180 del 9%. Es decir, yo le cuesto a mi empleador 2,180 soles, pero yo solamente percibo como 1,740 porque de ahí me descuentan mi fondo de pensión. Ahora, salud es 100% coberturado para toda la familia, todo ello. Pero de repente alguien por ahí dice, salud es un poco lento en su atención, ¿no? Salud no, de repente alguien dice, por ahí salud no me convence, yo quiero una opción privada. Muy bien, podemos optar por la EPS, que son las entidades prestadoras de salud. ¿Qué es una EPS? Es cuando mi seguro social se va a regir, pero de manera privada. Por ejemplo, acá entran muchas de las aseguradoras que vemos como de Pacífico, RIMAC, todas ellas, ¿no? La EPS te va a ofrecer un plan de salud como trabajador, ¿ok? Ahora, esto va a variar mucho. Esto va a variar muchísimo a salud. ¿Por qué? Porque salud las normativas son una sola y son claras. En cambio, en la EPS, por ser entidades privadas, cada una tiene sus normativas y también cada una tiene cada una tiene sus propias coberturas. ¿Ok? Entonces, acá va a haber muchísima variación entre salud y las EPS. ¿No? Por ejemplo, hay EPS, las EPS por lo general, ¿qué te suelen ofrecer? Te dicen de repente, ya mira, tú me vas a pagar mensualmente, supongamos 200 soles, ¿ok? Mensualmente me vas a pagar 200 soles y yo te voy a dar una cobertura del 80%. Es decir, supongamos que te vas a una cita médica a la clínica que tú quieras, a la clínica 1, supongamos, a la clínica 1. Te vas a la clínica Delgado, ya, te vas a una cita. ¿Cuánto te cuesta de repente la cita para una especialidad en la clínica? 200 soles. Ya está, muy bien. Yo te voy a cubrir el 80% de la cita y tú pagas el otro 20%. Es decir,
de los 200 soles tú únicamente vas a pagar 40 soles. El resto yo lo he cubierto. ¿Ok? Supongamos que ese sea el ejemplo. Ahora, a ver, ¿qué dice, profe? Es lo que usted comenta de la ley de Perú, ya que los que no estamos allá, y ya los que no estamos allá nos toca regirnos con la ley de cada país. Sí, es con la ley de cada país, pero funcionan muy similar en realidad. ¿Ok? Funcionan muy similar, solamente que de repente lo que cambian son los términos o los nombres, ¿no? Entonces la EPS te dice, no, yo te voy a cubrir así, el 80% el 80% yo te voy a cubrir. Las EPS funcionan así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo paga el empleador esta EPS? El empleador no va a pagar toda la EPS. ¿Qué es lo que va a hacer? El empleador va a seguir aportando el 9% de mi sueldo. Pero ¿qué va a hacer con este 9% de mi sueldo? Se va a dividir en dos, se van a fraccionar en dos. ¿Ok? De este 9%, el 6.75% va a seguir yendo para e-salud. ¿Ok? El 6.75% se va a e-salud. Y el restante de ese 9%, es decir, un 2.25%, se va a ir para mi EPS. Mi empleador no va a aumentar su aporte, él sigue aportando el 9%, pero esta vez se divide en dos. 6.75% sigue, salud sigue cobrando por nosotros y el otro 2.25 se va para se va para la EPS. Ahora, lógicamente, si un 2.25% de mi sueldo no va a llegar a cubrir lo que la EPS me ha dicho que me va a cobrar 200 soles, ¿ok? Y supongamos que un 2.25% de mi sueldo es 40 soles, supongamos que sea eso, ¿ok? ¿Qué significa? Que yo voy a tener que completar de mi propio sueldo el resto de dinero para llegar a lo que me está pidiendo la EPS. Entonces, contar con la EPS, no digo que sea siempre en todos los casos, pero en la mayoría de casos hace que el trabajador, adicional de lo que aporte el empleador, tenga que aportar para completar la EPS, ¿ok? Tenga que aportar para ello. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, muchas veces las coberturas, por ejemplo, de la EPS. La EPS va a cubrir solo a mí como trabajador o también va a cubrir a mi familia o a mis hijos. Eso va a depender mucho de lo que nos esté ofreciendo la empresa aseguradora. ¿Ok? Hay EPS que te cubren solo a ti como trabajador y nadie más. Hay EPS que te cubren a ti y a tu núcleo familiar, es decir, a tu esposa y a tus hijos. ¿Ok? Eso va a depender mucho de la EPS. Entonces, en este caso, Nancy, si la EPS le ha dicho de repente a su esposo, como ya su hijo cumplió la mayoría de edad, que ya no le va a cubrir, entonces la EPS está en su derecho de ya no cubrir por la mayoría de edad. Ahora, ¿y qué pasa si es que de repente, ahora, acá vamos a entrar un poquito de salud? Uno puede decir, pero ¿por qué si yo me estoy haciendo atender por la EPS, por qué salud se sigue llegando gran parte de los aportes de mi empleador? Se está llevándose un 6.75%, ¿no? ¿Por qué salud sigue absorbiendo ello? Porque es salud, aunque tú hayas optado por una EPS, por una entidad privada, es salud también va a tener obligaciones económicas contigo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Tu pre y postnatal de tu maternidad, es salud va a asumir ese monto de tu sueldo, ¿no? Y ahora salud también te dice algo, te dice, ahora ya, tú has optado por la EPS, bien, te vas con la EPS. Pero en caso que tú tuvieses de repente en algún momento alguna enfermedad grave, diabetes de repente, que necesitas control y medicación todo el tiempo, y cáncer, que necesitas tratamiento, operaciones, quimioterapias, insuficiencia renal, que necesitas una diálisis, ¿ok? O de repente alguna enfermedad extraña, desconocida, pero que sea grave, salud te dice, si tú quieres, te haces atender en tu EPS con la cobertura que te ofrece. Pero también, salud te dice, si tú quieres, ¿ok? Si tú quieres, puedes venir y yo te voy a atender con la cobertura total. ¿Ok? Es decir, yo estoy en una EPS y me diagnostican cáncer. Y de repente, a pesar de los beneficios, todo lo que me da la EPS, me doy cuenta de que, de que cubrir mi enfermedad por la clínica o por la EPS me va a salir costoso. Puedo ir a salud y el salud me va a cubrir mi enfermedad grave totalmente gratuita. Es por eso que a pesar de estar en una EPS, todavía yo voy a tener cobertura de salud para enfermedades graves.
Ahora, esta ley que les menciono, esta modificatoria de ley que se hizo para los hijos mayores de edad es relativamente nueva, ¿ok? Es relativamente nueva y todavía necesita algunos ajustes. ¿Qué me dice esta ley? No, esta ley no es un poquito ambigua, pero ¿qué es lo que me dice? Me dice que todos los trabajadores que estén coberturados por e-salud se amplía el seguro para sus hijos, pero no me dice nada acerca de la EPS. No me dice si es que por la EPS también se va a ampliar, también se va a poder obtener, no, sino que eso ha quedado bajo el criterio de las EPS. Y lo más probable, no le podría asegurar Nancy ahorita, porque me imagino que eso debe trabajarse en casos diferentes, ¿ok? Pero lo más probable es de que su hija, ahorita supongamos, yo podría suponer por propia interpretación de la ley, ¿no? Es que de repente, si es que tu hijo de repente de 18 a 28 años, pero que cumpla con los requisitos, tuviese alguna enfermedad grave, todavía pudiese ser cubierto por salud por medio del papá que es asegurado. Eso es lo que yo podría entender, como puede ser que también salud haya cerrado su normativa únicamente para los trabajadores que estén 100% coberturados por salud. ¿Ok? Eso se tendría que averiguar, pero por el momento lo que sí le podemos dejar claro es que su hijo al cumplir los 18 años perdió la cobertura de su EPS. Eso sí, ya perdió la cobertura de su EPS y en el caso de e-salud, si es que su hijo quisiera hacerse atender por e-salud con cobertura total, únicamente podría ser para enfermedades graves por medio de la cobertura de el papá. Pero coberturas de e-salud como citas ambulatorias, revisiones, todo ello, ya no, ni por e-salud ni por la EPS. Ok, entonces ese es uno de los aportes que nos da el empleador. Otro aporte que el empleador tiene obligación va a ser mi aporte al seguro de vida ley. ¿De qué me habla este seguro de vida ley? El seguro de vida ley, su mismo nombre lo dice, es un seguro de vida que en caso de tu fallecimiento o tu invalidez tiene una cobertura. El seguro de vida ley funciona, tiene dos tipos de cobertura. Ok, uno, te dice, si es que tú mueres a causa de un accidente laboral, este seguro de vida ley te va a cubrir, bueno, a ti ya no, ¿no? Pero le va a dejar a le va a dejar a tus familiares, por ejemplo, 32 remuneraciones de las que tú percibías. Es decir, supongamos que tú ganabas 1,000 soles mensual y falleces en un accidente laboral, tu familia, ¿ok? Va a recibir 32,000 soles, 32 veces tu remuneración, ¿ok? Ahora, y supongamos que falleces por causa natural, ¿ok? Igual, por este seguro de vida ley, tu familia va a recibir 16 remuneraciones. Es decir, si ganabas 1,000 soles, tu familia va a recibir 16,000 soles por el seguro de vida ley. Ahora, en este seguro yo he tenido dos casos bastantes, no complicados, pero sí que podrían generar un poco de confusión. Por ejemplo, primer caso, un trabajador que falleció en su empresa. Era un trabajador que era un contador, me parece, un economista, no me acuerdo, pero que estaba ejerciendo sus funciones diarias, sus funciones del día a día, y este trabajador se empezó a sentir cansado y aún así fue a hacer una diligencia de su trabajo, siguió caminando por todos lados en la oficina y en ese momento se desplomó y falleció el trabajador. Cuando al trabajador se le lleva, ¿no? Porque falleció en circunstancias que en ese momento nadie sabía. Por lo tanto, al trabajador agarran y se le lleva a que realicen la autopsia de ley, ¿ok? Y determinan que su causa de fallecimiento fue un infarto fulminante al miocardio. Es decir, en ese momento le vino el infarto y no se podía hacer nada más. Listo, pasaron unos días y vino a la familia a hacer la consulta, a decirnos a recursos humanos, si mi familiar ha fallecido en el trabajo, ha fallecido en su centro de trabajo, ¿por qué solo nos dan 16 remuneraciones? Nos debería corresponder 32 remuneraciones porque él ha fallecido realizando sus funciones, él ha fallecido a causa de su trabajo. ¿Ok? Muy bien. Hasta este momento, ojo, estas indemnizaciones de las 32 y las 16 remuneraciones no las paga el empleador, ¿ok? Las paga la póliza de seguro.
Entonces, acá, por ejemplo, las pólizas nunca pierden, los seguros nunca pierden y van a averiguar todo lo que puedan, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la determinación que tuvo la póliza del seguro? Dijo, este trabajador, sí es cierto, ha fallecido dentro de su trabajo, pero su causa de muerte ha sido una muerte natural, ha sido por un infarto que le pudo venir mientras trabajaba, mientras se duchaba, mientras almorzaba, mientras dormía. El trabajo no tiene nada que ver con el estado de salud que ya presentaba el trabajador. Por lo tanto, solo le correspondían las 16 remuneraciones, a pesar que falleció en el trabajo. Diferente hubiese sido que de repente este trabajador haya estado de un lado a otro trabajando y hayan habido, supongamos, unos cables entrecruzados tirados y el trabajador se hubiese resbalado, se hubiese caído de cabeza y le hubiese ocasionado la muerte. Ahí sí, accidente laboral, 32 remuneraciones. Y otro caso que también tuvimos fue de una trabajadora que había fallecido. Nadie supo por qué, nadie informó por qué, la familia simplemente dijeron que había fallecido por una enfermedad que ella tenía. Simplemente dijeron, la familia fue lo que nos dijo eso, ¿no? Listo, no se preguntó más. Y después de unos días nuevamente viene, esta familia viene a preguntar, a aclarar sus dudas. Y preguntan, ¿por qué si mi familiar ha fallecido, la póliza del seguro no nos quiere dar las 16 remuneraciones? Porque no ha sido por accidente laboral, le corresponden 16 remuneraciones. ¿Por qué la póliza del seguro no nos quiere dar o no nos ha desembolsado el dinero? Muy bien, a preguntar a la póliza del seguro, ¿no? ¿Qué pasó? Porque esta familia no ha desembolsado, de repente está en trámite, y la póliza de seguro nos manda una resolución donde se niega otorgar el seguro a la familia de esa trabajadora, ¿no? Y el por qué. Y al ver los anexos del por qué, es que se determina que en la necropsia de ley, esta trabajadora había fallecido por ingesta de, se me fue el nombre ahorita, pero es por ingesta del clonazepam, del diazepam, de esas pastillas, esos ansiolíticos, pastillas para dormir, ¿no? Por ingesta excesiva de esas pastillas. Es decir, esa trabajadora se había suicidado, ¿ok? Y la familia está en todo el derecho de no querer decirlo, ¿ok? Perfecto. Pero esa trabajadora se había suicidado y el suicidio no es una muerte natural. Y recordar que este seguro únicamente va a cubrir en caso de muerte accidental o muerte natural. Entonces, no es una muerte natural. Muerte natural es cuando uno muere por una enfermedad. ¿Ok? Y por lo tanto, el seguro no cubría no cubría su póliza para esta trabajadora. Entonces, siempre este seguro de vida ley es bueno informarnos y saber hasta dónde van nuestras coberturas de cada uno de ellos. Este seguro de vida ley antes era obligatorio para los trabajadores que llevaban 4 años en la empresa. Es decir, yo llevaba 4 años en la empresa. A partir del 4.º año, recién me tocaba mi seguro de vida ley. Pero de repente algunos de ustedes recuerdan en el año 2019 en la ciudad de Lima, en el distrito de San Miguel, en un restaurante de comida rápida, en McDonald's, fallecieron 2 chicos de 18 años, una parejita, un chico y una chica, una parejita de 18 años más o menos, que estaban haciendo una limpieza en el año 2019 y ambos tiraron agua al piso, se pusieron a limpiar una máquina que tenía electricidad y se electrocutaron y fallecieron. A raíz de ese accidente es que se hace la modificatoria, este seguro de vida ley, y se autoriza a partir de esa fecha que el seguro de vida ley es obligatorio para todos los trabajadores desde el primer día. Desde el primer día de trabajo ya nos corresponde este seguro de vida ley. ¿Ok? Ahora, este seguro, ¿cuánto aporta el empleador por este seguro? Es poquito. Es que este es un seguro grupal, es un seguro que se paga por conjunto de trabajadores y es poquito a poquito el seguro, ¿ok? ¿Eso cuánto será? Puede ascender, a ver, yo he visto que una empresa máximo está pagando 2 soles, 2.50, pues hasta 5 soles puede llegar, ¿ok? Por este seguro de vida ley. Es poquito y la cobertura es bastante buena. También tiene coberturas por invalidez. Si yo quedo con una invalidez total, es decir, supongamos con muerte cerebral, cuadripléjico, o de repente en un coma irreversible, me va a corresponder también 32 remuneraciones. Y si quedo a raíz de un accidente laboral, quedo con una incapacidad parcial, paralítico de repente, mutilado, de repente perdí la audición, perdí la vista o algo,
que es una invalidez parcial, me va a corresponder también 16 remuneraciones. Y por último, vamos a ver, este seguro de vida de ley es obligatorio para los trabajadores y el último aporte que vamos a ver del empleador va a ser el seguro complementario de trabajo de riesgo, más conocido por las siglas que podemos ver acá, SCTR. Este seguro complementario de trabajo de riesgo va a funcionar como el SOAT de un carro. Por ejemplo, si yo voy, el SOAT, que es el seguro obligatorio que tienen que tener todos los vehículos. Por ejemplo, si yo estoy en la calle de repente, ¿ok? Y paso un carro y me atropella. A mí me van a llevar al hospital, ¿ok? Y en el hospital van a agarrar y me van a atender. Pero ¿quién? O al hospital o a la clínica, ¿ok? Pero ¿quién va a hacer pero ¿quién va a asumir estos gastos médicos que yo estoy generando? El SOAT del carro que me atropelló, ¿ok? ¿Por qué? Porque es salud, por ejemplo, es salud o las EPS no me cubren accidentes de tránsito. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo de repente me atropello un carro y alguien dice, ella es asegurada de salud, ella tiene su seguro, listo, hay que llevarle salud? De repente van y me llevan a un hospital de salud. El hospital me va a recibir, el hospital no me puede negar la atención médica y menos en emergencias. ¿Ok? Me va a recibir, me va a estabilizar. ¿Ok? Pero después de que me estabilice, todo van a venir y van a decir, listo, acá está su cuentita. No, pero es que ella es asegurada, su empleador paga de salud. El hospital de salud me va a decir, muy bien, pero el salud no cubre accidentes laborales. ¿Y quién tiene que pagar esto? El SOAT del carro que lo atropelló. No, el carro no tenía SOAT. Vean quién tiene que asumir. Pero aquí se tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, el SOAT asume ello. ¿Ok? Es lo mismo con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Si yo estoy en mi trabajo, estoy de repente haciendo algo y me caigo y me fracturo la pierna. ¿Ok? A mí me tienen que llevar al hospital más cercano. Una vez que me llevan al hospital más cercano, el hospital va a preguntar por antecedentes. ¿No? ¿Qué pasó? Estaba trabajando y se cayó de las gradas. Ya está, accidente laboral. El hospital me va a atender, me va a estabilizar, todo ello, pero después va a venir el hospital, por más que sea de salud, va a venir el hospital y va a decir, acá está la cuentita de la trabajadora. Pero ella es asegurada de salud. Sí, pero en el salud no cubrimos seguro accidentes laborales. ¿Y quién tiene que pagar esto? El seguro complementario de trabajo de riesgo. Y para eso este seguro. Este seguro va a asumir todos los gastos médicos de los trabajadores en caso haya algún accidente laboral. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ahora, este seguro no es obligatorio para todos los trabajadores. Este seguro va a ser obligatorio para los trabajadores que tengan puestos de trabajo o funciones de riesgo. Y de repente yo digo, ¿no? Ya, o sea, si mi puesto no tiene riesgo, no es obligatorio que me den, no es obligatorio que te den. Si tu puesto no tiene riesgo. Por ejemplo, un asistente de recursos humanos en una empresa no es un puesto de riesgo, pero si este asistente de recursos humanos trabaja en construcción civil y está en la obra, sí es un puesto de riesgo, le corresponde su seguro. O si este asistente trabaja en el sector minero, sí es un puesto de riesgo y le corresponde su seguro. ¿Y qué pasa si yo me accidento y no tengo seguro complementario de trabajo de riesgo? ¿Ok? Me accidenté y no tengo ese seguro. ¿Quién va a tener que asumir mis gastos? Es salud, no lo va a hacer. En ese caso ya tendría que ser el empleador. ¿Ok? Este seguro solamente va a ser obligatorio para los puestos que tengan algún tipo de riesgo. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. No se preocupen si ven que no estamos terminando con nuestros temas porque todavía tenemos nuestras otras 2 sesiones para poder terminar todos nuestros temas porque nuestro último tema, evaluación de personal, es chiquitito. Es muy, muy, muy chiquitito que ahí nos va a alcanzar el tiempo para poder terminar todo. En nuestra siguiente sesión vamos a ver, por ejemplo, las diferencias que tenemos entre el régimen general y los derechos y beneficios que tienen los trabajadores de la micro, la pequeña empresa, construcción civil, minero, derechos y deberes, y vamos a empezar con el cálculo de horas extras, días de trabajo de descanso, días de trabajo feriados, para ver cuánto nos corresponde de remuneración. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, deseando que sigan teniendo una bonita noche y un excelente inicio de semana. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su participación y su atención. Mi Sandrita, la sala es toda suya.
Mi Sandrita.